Todo comenzó con un silencio sepulcral que inundó la habitación, pero fue roto de golpe por un grito desgarrador que parecía provenir de las mismas entrañas de la casa. Mi corazón latía con una fuerza casi dolorosa mientras trataba de encontrar una explicación a lo que acababa de escuchar. Había algo profundamente perturbador en ese grito, algo inhumano. Sabía que no estaba solo, y una presencia invisible, fría como el invierno, me envolvía. Mi nombre es Javier, y hace poco más de un año, tomé la peor decisión de mi vida. Desesperado por salvar a mi familia de la ruina, recurrí a algo más oscuro de lo que podría haber imaginado. Alguien, o algo, respondió a mi llamado en una noche de desesperación absoluta. Esa noche, bajo la luna llena, en un cruce de caminos, lo vi por primera vez, un hombre de traje negro, con una sonrisa tan afilada como una navaja. Sus ojos eran pozos sin fondo, y en ellos vi reflejada mi propia desesperación. Lo que pides tiene un precio, Javier dijo, con una voz que se arrastraba como un susurro de ultratumba. Pero estoy dispuesto a ayudarte si estás dispuesto a pagar el precio. Sin dudarlo, acepté su oferta. En ese momento, la realidad comenzó a desmoronarse. Sentí como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia un lugar donde las reglas del mundo no se aplicaban. Me entregó un anillo, uno que debía llevar siempre, pues era el símbolo de nuestro pacto. Desde entonces, todo cambió. Al principio, las cosas mejoraron. El dinero comenzó a fluir, los problemas desaparecieron como por arte de magia. Pero con el tiempo, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Sombras que se movían por las esquinas de mi visión, susurros ininteligibles en la oscuridad y una sensación constante de que estaba siendo vigilado. Una noche, mientras observaba el anillo que ahora formaba parte de mi piel, noté algo. El metal oscuro parecía estar vivo, palpitando al ritmo de mi corazón. Y entonces lo escuché, una risa, baja y sibilante, proveniente de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Desde entonces, la línea entre lo real y lo imaginario se ha desvanecido. No sé si estoy perdiendo la cordura o si el precio que debo pagar está comenzando a manifestarse. Pero sé una cosa, el hombre del traje negro no ha terminado conmigo. Y lo peor de todo, me temo que lo peor está por venir. Un golpe seco en la puerta principal resonó en la casa, haciendo eco en las paredes desnudas. Me quedé inmóvil, mi respiración atrapada en mi pecho, sabiendo que, sea lo que sea que estuviera detrás de esa puerta, no era humano. Lentamente, me acerqué, cada paso más pesado que el anterior. Cuando abrí la puerta, no había nadie, solo el viento frío de la noche que se colaba dentro. Pero en el suelo, había una caja pequeña, negra como la noche misma. El anillo en mi dedo se calentó de repente, quemando mi piel. Sabía que lo que había dentro de esa caja cambiaría todo, pero también sabía que no podía escapar. No con esa alianza en mi dedo, sellada con la sangre de un pacto imposible de romper. Al abrir la caja, encontré una fotografía vieja y desgastada. Era la imagen de mi casa, pero lo más aterrador era que en la ventana, mirando hacia afuera, estaba mi reflejo, o al menos, alguien que se parecía a mí, con una sonrisa que no era mía. El misterio solo se profundiza, y cada día me acerco más al abismo. Lo que hay en esa foto es solo el comienzo. Ahora, estoy atrapado en este juego oscuro, y sé que el diablo no ha terminado conmigo. La imagen de esa fotografía se quedó grabada en mi mente, quemándome cada vez que cerraba los ojos. No podía entender cómo era posible que algo tan simple como una fotografía pudiera llenarme de un miedo tan profundo. Pero lo que más me aterrorizaba no era la imagen en sí, sino la certeza de que ese yo en la foto no era realmente yo, o al menos, no lo era en ese momento. Guardé la caja en un cajón, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda cada vez que me acercaba a ella. Pero ignorarla no hizo que el miedo desapareciera. De hecho, parecía crecer, alimentándose de mi incertidumbre. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros volvieron,
más fuertes que antes, más insistentes. Podía sentirlos arrastrándose por las paredes, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras de mi habitación. Es solo tu imaginación, Javier, me repetía una y otra vez, intentando convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. No hay nada allí, no hay nada. Pero en el fondo, sabía que mentía. Sabía que algo estaba conmigo, algo que había traído al hacer ese pacto. Me levanté de la cama, incapaz de soportar más esos susurros. Necesitaba aire, necesitaba salir de esa casa. Mientras me dirigía hacia la puerta, el anillo en mi dedo comenzó a pulsar nuevamente, como si tuviera vida propia. Era una sensación tan extraña, tan antinatural, que me detuve en seco. Entonces, vi la sombra. Al principio pensé que era la mía, proyectada por la tenue luz de la luna que se colaba por las ventanas. Pero cuando me moví, la sombra no lo hizo. Permaneció inmóvil, observándome, o eso creía. La temperatura en la habitación cayó de golpe, y pude ver mi aliento formándose en pequeñas nubes frente a mí. Mis manos comenzaron a temblar mientras la sombra se estiraba por la pared, tomando una forma cada vez más definida, cada vez más humana. Pero no era un humano, no realmente. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Y mientras se acercaba, lo supe, era él, el hombre del traje negro. Su sonrisa era aún más aterradora en la oscuridad, y sus ojos, esos ojos eran pozos sin fondo que parecían devorar todo lo que tocaban. Retrocedí, pero no había a dónde escapar. La sombra avanzaba lentamente, sin prisa, disfrutando cada momento de mi terror. Y entonces, se detuvo, justo a un paso de mí. No puedes huir de lo que has hecho, Javier, dijo con esa voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El pacto fue sellado, y ahora debes cumplirlo. Antes de que pudiera responder, la sombra se desvaneció, dejándome solo en la habitación, con el sonido de mi respiración acelerada resonando en el aire frío. Pero el miedo no se fue. De hecho, se instaló más profundamente en mi pecho, una sensación que no podría sacudirme. Sabía que no podía seguir así. Tenía que encontrar una forma de deshacer este pacto, de librarme de esta maldición. Pero, ¿cómo y a qué costo? El aire en la habitación se volvió más pesado, casi insoportable, mientras mi mano temblaba al sostener la daga. La figura en la puerta se detuvo, observándome en un silencio que parecía burlarse de mi indecisión. Su presencia era una sombra viva, una entidad que no pertenecía a este mundo, y cada segundo que pasaba sentía que su influencia sobre mí se hacía más fuerte. El guardián permanecía inmóvil, sus ojos espectrales fijos en mí, esperando. No había prisa en él, como si supiera que al final, inevitablemente, cedería a lo que me había pedido. Pero esa certeza solo aumentaba la presión en mi pecho, el peso de la decisión que sabía debía tomar. El teléfono en mi mano volvió a vibrar. Ana, mi hermana, seguía llamando, ajena a la oscuridad que se cernía sobre mí. El nombre en la pantalla me recordaba todo lo que habíamos vivido juntos, desde nuestra infancia hasta los recientes esfuerzos por reconciliarnos. La culpa me golpeó con una fuerza devastadora. La idea de sacrificarla para salvarme era una traición de la que no sabía si alguna vez podría recuperarme. Sin embargo, el pacto exigía un sacrificio de sangre. Y no era solo una cuestión de cumplir con un contrato. El guardián había dejado claro que mi alma estaba en juego. No era solo mi vida lo que estaba en peligro, sino algo mucho más profundo, algo que ni siquiera podía comprender del todo. Pero lo que sí entendía era que, si no cumplía con el sacrificio, la oscuridad que ya se había apoderado de mi vida se intensificaría, devorándome hasta que no quedara nada de mí. La figura en la puerta dio un paso más hacia mí, y sentí un frío glacial que me recorrió la espalda. No podía seguir postergando lo inevitable. Con una última mirada al nombre de Ana en la pantalla, apagué el teléfono y lo dejé caer al suelo. El sonido de su impacto resonó en la habitación, una señal de que había tomado una decisión.
Mis pies se movieron casi por sí solos, dirigiéndome hacia el círculo de velas en el suelo, donde el anillo brillaba con una luz siniestra. Sabía lo que tenía que hacer, aunque el mero pensamiento me revolvía el estómago. Mientras me acercaba al círculo, la daga en mi mano comenzó a vibrar, como si estuviera respondiendo a la energía que emanaba del anillo. Me arrodillé junto al círculo, sintiendo el peso de la mirada del guardián sobre mí. Él no dijo nada, pero su presencia lo decía todo. Estaba esperando que cumpliera con mi parte del trato. El anillo en el centro del círculo parecía pulsar con una vida propia, brillando con una intensidad que casi cegaba. Con una respiración temblorosa, levanté la daga, posicionándola sobre mi mano izquierda. El sacrificio tenía que ser significativo, algo que demostrara mi compromiso con el pacto. Sabía que, para invocar el poder necesario para liberar mi alma, debía entregar una parte de mí mismo. Cerré los ojos y, con un grito ahogado, hundí la daga en la palma de mi mano. El dolor fue inmediato y abrasador, pero lo ignoré, concentrándome en el ritual. La sangre brotó de la herida, cayendo sobre el anillo, que absorbió el líquido oscuro como si estuviera sediento de ello. La habitación se llenó de un resplandor carmesí, y por un momento, pensé que el suelo se abriría bajo mis pies, tragándome entero. Pero en lugar de eso, sentí una presencia. No era el guardián, ni la figura en la puerta. Era algo más, algo antiguo y poderoso, algo que respondía al llamado de la sangre. La herida en mi mano ardía, y la luz del anillo se intensificó hasta que tuve que apartar la mirada. Un susurro se deslizó en mis pensamientos, una voz que no era mía, que hablaba en un idioma que no entendía, pero cuyo significado era claro: el pacto estaba siendo reforzado, y las consecuencias serían más terribles de lo que había imaginado. Pero también entendí algo más, algo que me hizo dudar de lo que había estado haciendo. La figura en la puerta se movió de nuevo, esta vez avanzando hacia el círculo de velas. Podía sentir la tensión en el aire, como si estuviera al borde de algo irreversible. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, moviéndose con una malevolencia que me hizo retroceder. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Y en ese momento, mientras mi sangre continuaba goteando sobre el anillo, comprendí que el verdadero precio de mi pacto estaba a punto de revelarse. La luz carmesí del anillo llenó la habitación con una intensidad cegadora, haciendo que todo a mi alrededor desapareciera en un mar de sombras y destellos rojos. El dolor en mi mano, donde la daga había dejado su marca, era insignificante comparado con la creciente sensación de terror que se apoderaba de mí. Sabía que el pacto estaba alcanzando su clímax, y que lo que venía a continuación definiría mi destino para siempre. La figura en la puerta dio un paso final hacia el círculo, sus movimientos ahora decididos y fluidos, como si cada acción estuviera predestinada. Sentí su presencia oscura envolviéndome, y con ella, la certeza de que no había vuelta atrás. El guardián observaba con ojos penetrantes, su rostro inmutable, como si supiera que todo estaba saliendo según lo planeado. De repente, el susurro en mi mente se convirtió en un grito ensordecedor. Las palabras eran ininteligibles, pero el mensaje estaba claro: la entidad a la que había invocado con mi sacrificio estaba aquí, y reclamaba su pago. Una fuerza invisible me empujó hacia el círculo de velas, obligándome a arrodillarme ante el anillo que brillaba con un fulgor maligno. La figura en la puerta se detuvo frente a mí, y finalmente pude ver su rostro. Era como mirar en un espejo distorsionado, una versión de mí mismo, pero más oscura, más cruel. Era como si la figura representara todo lo que había temido convertirme al hacer el pacto. Sus ojos eran pozos de oscuridad, y en ellos vi reflejados todos los horrores que había desatado. El sacrificio ha sido aceptado, dijo la figura con una voz que resonaba en mi mente y mi alma. Pero el precio es mayor de lo que imaginaste. La daga en mi mano cayó al suelo, y sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. La luz del anillo se intensificó aún más, y un torrente de imágenes inundó mi mente: las vidas que había afectado con mi egoísmo, el sufrimiento que había causado al aferrarme a la promesa de poder y salvación.
Todo lo que había tratado de evitar al hacer el pacto ahora volvía a mí multiplicado por 1000. La figura extendió una mano hacia mí y en un instante comprendí lo que significaba el verdadero precio. No era solo mi alma lo que estaba en juego, sino la de aquellos a quienes amaba, aquellos que me habían apoyado y aquellos que nunca habían pedido ser parte de este oscuro juego. Ana, mi hermana, estaba en el centro de esa tormenta de imágenes, su rostro contorsionado por el dolor y el terror. Ella pagará por tus errores, dijo la figura, y el guardián asintió en silencio, como si ya hubiera esperado este desenlace. Intenté gritar, intentar detener lo inevitable, pero mi cuerpo estaba paralizado, atrapado por las fuerzas oscuras que yo mismo había desatado. La figura se inclinó hacia adelante, sus ojos negros perforando los míos, y en ese instante supe que había condenado a Ana y quizás a todos los que alguna vez me habían importado. El anillo en el centro del círculo comenzó a girar sobre sí mismo, cada vez más rápido, hasta que se convirtió en un vórtice de luz roja. La habitación se llenó de un rugido ensordecedor y sentí que la realidad misma se desintegraba a mi alrededor. El guardián extendió su mano y señaló hacia el vórtice, indicando que era hora de pagar el precio final. Con un último esfuerzo, me arrastré hacia el vórtice, sintiendo el poder que emanaba de él. Sabía que no había forma de detener lo que había comenzado, pero no podía quedarme sin hacer nada. La figura oscura me observaba, con una sonrisa torcida en su rostro, disfrutando de mi desesperación. El aire en la habitación se volvió más pesado, casi insoportable, mientras mi mano temblaba al sostener la daga. La figura en la puerta se detuvo, observándome en un silencio que parecía burlarse de mi indecisión. Su presencia era una sombra viva, una entidad que no pertenecía a este mundo, y cada segundo que pasaba sentía que su influencia sobre mí se hacía más fuerte. El guardián permanecía inmóvil, sus ojos espectrales fijos en mí, esperando. No había prisa en él, como si supiera que al final, inevitablemente, cedería a lo que me había pedido. Pero esa certeza solo aumentaba la presión en mi pecho, el peso de la decisión que sabía debía tomar. El teléfono en mi mano volvió a vibrar. Ana, mi hermana, seguía llamando, ajena a la oscuridad que se cernía sobre mí. El nombre en la pantalla me recordaba todo lo que habíamos vivido juntos, desde nuestra infancia hasta los recientes esfuerzos por reconciliarnos. La culpa me golpeó con una fuerza devastadora. La idea de sacrificarla para salvarme era una traición de la que no sabía si alguna vez podría recuperarme. Sin embargo, el pacto exigía un sacrificio de sangre. Y no era solo una cuestión de cumplir con un contrato, el guardián había dejado claro que mi alma estaba en juego. No era solo mi vida lo que estaba en peligro, sino algo mucho más profundo, algo que ni siquiera podía comprender del todo. Pero lo que sí entendía era que, si no cumplía con el sacrificio, la oscuridad que ya se había apoderado de mi vida se intensificaría, devorándome hasta que no quedara nada de mí. La figura en la puerta dio un paso más hacia mí, y sentí un frío glacial que me recorrió la espalda. No podía seguir postergando lo inevitable. Con una última mirada al nombre de Ana en la pantalla, apagué el teléfono y lo dejé caer al suelo. El sonido de su impacto resonó en la habitación, una señal de que había tomado una decisión. Mis pies se movieron casi por sí solos, dirigiéndome hacia el círculo de velas en el suelo, donde el anillo brillaba con una luz siniestra. Sabía lo que tenía que hacer, aunque el mero pensamiento me revolvía el estómago. Mientras me acercaba al círculo, la daga en mi mano comenzó a vibrar, como si estuviera respondiendo a la energía que emanaba del anillo. Me arrodillé junto al círculo, sintiendo el peso de la mirada del guardián sobre mí. Él no dijo nada, pero su presencia lo decía todo, estaba esperando que cumpliera con mi parte del trato. El anillo en el centro del círculo parecía pulsar con una vida propia, brillando con una intensidad que casi cegaba. Con una respiración temblorosa, levanté la daga, posicionándola sobre mi mano izquierda. El sacrificio tenía que ser significativo, algo que demostrara mi compromiso con el pacto. Sabía que, para invocar el poder necesario para liberar mi alma, debía entregar una parte de mí mismo.
Cerré los ojos y, con un grito ahogado, hundí la daga en la palma de mi mano. El dolor fue inmediato y abrasador, pero lo ignoré, concentrándome en el ritual. La sangre brotó de la herida, cayendo sobre el anillo, que absorbió el líquido oscuro como si estuviera sediento de ello. La habitación se llenó de un resplandor carmesí, y por un momento, pensé que el suelo se abriría bajo mis pies, tragándome entero. Pero en lugar de eso, sentí una presencia. No era el guardián, ni la figura en la puerta. Era algo más, algo antiguo y poderoso, algo que respondía al llamado de la sangre. La herida en mi mano ardía, y la luz del anillo se intensificó hasta que tuve que apartar la mirada. Un susurro se deslizó en mis pensamientos, una voz que no era mía, que hablaba en un idioma que no entendía, pero cuyo significado era claro: el pacto estaba siendo reforzado, y las consecuencias serían más terribles de lo que había imaginado. Pero también entendí algo más, algo que me hizo dudar de lo que había estado haciendo. La figura en la puerta se movió de nuevo, esta vez avanzando hacia el círculo de velas. Podía sentir la tensión en el aire, como si estuviera al borde de algo irreversible. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, moviéndose con una malevolencia que me hizo retroceder. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Y en ese momento, mientras mi sangre continuaba goteando sobre el anillo, comprendí que el verdadero precio de mi pacto estaba a punto de revelarse. La luz carmesí del anillo llenó la habitación con una intensidad cegadora, haciendo que todo a mi alrededor desapareciera en un mar de sombras y destellos rojos. El dolor en mi mano, donde la daga había dejado su marca, era insignificante comparado con la creciente sensación de terror que se apoderaba de mí. Sabía que el pacto estaba alcanzando su clímax y que lo que venía a continuación definiría mi destino para siempre. La figura en la puerta dio un paso final hacia el círculo, sus movimientos ahora decididos y fluidos, como si cada acción estuviera predestinada. Sentí su presencia oscura envolviéndome, y con ella, la certeza de que no había vuelta atrás. El guardián observaba con ojos penetrantes, su rostro inmutable, como si supiera que todo estaba saliendo según lo planeado. De repente, el susurro en mi mente se convirtió en un grito ensordecedor. Las palabras eran ininteligibles, pero el mensaje estaba claro: la entidad a la que había invocado con mi sacrificio estaba aquí, y reclamaba su pago. Una fuerza invisible me empujó hacia el círculo de velas, obligándome a arrodillarme ante el anillo que brillaba con un fulgor maligno. La figura en la puerta se detuvo frente a mí, y finalmente pude ver su rostro. Era como mirar en un espejo distorsionado, una versión de mí mismo, pero más oscura, más cruel. Era como si la figura representara todo lo que había temido convertirme al hacer el pacto. Sus ojos eran pozos de oscuridad, y en ellos vi reflejados todos los horrores que había desatado. El sacrificio ha sido aceptado, dijo la figura con una voz que resonaba en mi mente y mi alma. Pero el precio es mayor de lo que imaginaste. La daga en mi mano cayó al suelo, y sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. La luz del anillo se intensificó aún más, y un torrente de imágenes inundó mi mente: las vidas que había afectado con mi egoísmo, el sufrimiento que había causado al aferrarme a la promesa de poder y salvación. Todo lo que había tratado de evitar al hacer el pacto ahora volvía a mí multiplicado por 1000. La figura extendió una mano hacia mí, y en un instante, comprendí lo que significaba el verdadero precio. No era solo mi alma lo que estaba en juego, sino la de aquellos a quienes amaba, aquellos que me habían apoyado, y aquellos que nunca habían pedido ser parte de este oscuro juego. Ana, mi hermana, estaba en el centro de esa tormenta de imágenes, su rostro contorsionado por el dolor y el terror. Ella pagará por tus errores, dijo la figura, y el guardián asintió en silencio, como si ya hubiera esperado este desenlace. Intenté gritar, intentar detener lo inevitable, pero mi cuerpo estaba paralizado, atrapado por las fuerzas oscuras que yo mismo había desatado. La figura se inclinó hacia adelante, sus ojos negros perforando los míos, y en ese instante supe que había condenado a Ana y quizás a todos los que alguna vez me habían importado.
El anillo en el centro del círculo comenzó a girar sobre sí mismo, cada vez más rápido, hasta que se convirtió en un vórtice de luz roja. La habitación se llenó de un rugido ensordecedor y sentí que la realidad misma se desintegraba a mi alrededor. El guardián extendió su mano y señaló hacia el vórtice, indicando que era hora de pagar el precio final. Con un último esfuerzo, me arrastré hacia el vórtice, sintiendo el poder que emanaba de él. Sabía que no había forma de detener lo que había comenzado, pero no podía quedarme sin hacer nada. La figura oscura me observaba, con una sonrisa torcida en su rostro, disfrutando de mi desesperación. Las noches siguientes se convirtieron en un tormento interminable. La sombra del hombre del traje negro aparecía y desaparecía, siempre observándome, siempre recordándome que el pacto seguía en pie. Cada día que pasaba, sentía como si una parte de mí se desvaneciera, siendo reemplazada por algo oscuro y retorcido. Mis pensamientos ya no eran míos, una voz susurrante se había instalado en mi mente, burlándose de mí, tentándome a ceder a su influencia. Desesperado, decidí investigar sobre el anillo. Si había una manera de romper el pacto, tenía que encontrarla. Pasé horas frente a la computadora, navegando por foros oscuros y leyendo libros antiguos que había conseguido en tiendas de segunda mano. Entre las páginas amarillentas y las palabras escritas en lenguas olvidadas, descubrí un patrón. Historias de personas que, como yo, habían hecho un pacto similar. Y en todas esas historias, el final era el mismo: locura, destrucción y muerte. Pero había algo más, una pista que me llevó a un hombre, el guardián de las almas. Según las leyendas, este guardián tenía el poder de liberar a las almas atrapadas por el diablo, pero su ayuda venía con un precio igual de terrible. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no tenía otra opción. Una noche, mientras la luna se alzaba en el cielo, preparé un ritual que había encontrado en uno de esos libros antiguos. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, tracé un círculo con sal en el suelo y encendí velas negras alrededor. En el centro, coloqué el anillo. Susurré las palabras que había memorizado, palabras en un idioma que hacía que mi lengua se retorciera en mi boca. El aire en la habitación se volvió denso, como si algo invisible y colosal estuviera presionando desde todos lados. Las llamas de las velas parpadearon violentamente, y entonces la oscuridad se apoderó de todo. No había luz, ni siquiera la de la luna. Solo un abismo negro y sin fin. «Has sido valiente al llamarme», Javier dijo, una voz profunda y resonante que parecía venir de la misma oscuridad, pero la valentía no es suficiente para desafiar lo que has hecho. Frente a mí apareció una figura encapuchada, sus ojos brillando con una luz espectral. Sabía que era el guardián de las almas, y por un momento, un atisbo de esperanza se encendió en mi interior. «Quiero romper el pacto», dije, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme. El guardián inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mi petición. Pero cuando habló de nuevo, sus palabras cayeron como una losa sobre mí. «El pacto es irrompible. Sin embargo, hay un camino, pero deberás estar dispuesto a sacrificar más de lo que ya has perdido». El anillo comenzó a brillar en el centro del círculo, pulsando como si tuviera vida propia. La tentación de destruirlo era fuerte, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. El guardián me ofrecía una salida, pero a un costo que aún no podía imaginar. Sin darme más tiempo para pensar, el guardián extendió su mano hacia mí, y en su palma apareció una pequeña daga, forjada en algún metal oscuro y antiguo. Su significado era claro: para liberarme, tendría que hacer un sacrificio de sangre, pero ¿de quién? Mis manos temblaban mientras tomaba la daga, sintiendo el frío del metal en mi piel. Sabía que no tenía opción, pero el peso de lo que estaba a punto de hacer me aplastaba. No podía pensar en otra cosa que no fuera la mirada del hombre del traje negro, siempre presente, siempre observando. Un ruido sordo rompió el silencio de la noche, haciéndome girar en dirección a la puerta. Alguien estaba allí, en la oscuridad, esperando. Sabía que el guardián no me había dado todo el tiempo del mundo,
y que el precio que debía pagar estaba cada vez más cerca. La presencia detrás de la puerta se hacía cada vez más palpable, como si el aire mismo vibrara con una energía siniestra. No era solo la incertidumbre lo que me aterraba, sino la certeza de que lo que me aguardaba al otro lado no era humano. Las manos me sudaban mientras sostenía la daga, y por un momento pensé en huir, dejar todo atrás y escapar de la pesadilla que había invocado. Pero sabía que eso era imposible. No había a dónde correr. La puerta crujió lentamente, abriéndose con un chirrido largo y agónico, revelando una figura envuelta en sombras. No pude distinguir su rostro, pero sentí su mirada fija en mí, perforando mi alma. Era como si esa entidad, fuera lo que fuera, supiera todo sobre mí, cada pensamiento, cada temor. El guardián, todavía en la penumbra, dio un paso adelante y habló en un tono grave y solemne. El sacrificio debe ser realizado, Javier. Solo entonces podrás liberarte del yugo del diablo. Miré la daga en mi mano, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. No había escapatoria, lo sabía desde el momento en que llamé al guardián. Pero ahora, enfrentado a la realidad, la gravedad de la situación me golpeaba con toda su fuerza. Las historias que había leído en los foros y los libros antiguos eran claras, el sacrificio tenía que ser alguien cercano, alguien cuya vida estuviera entrelazada con la mía. En ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró, un recordatorio de que el mundo exterior aún existía. Lo saqué con manos temblorosas y vi el nombre en la pantalla, Ana, mi hermana. Habíamos estado distanciados por años, pero en los últimos meses habíamos comenzado a reconciliarnos. Ella no sabía nada de lo que estaba pasando, ni del pacto, ni del guardián, ni de la oscuridad que se cernía sobre mí. Era inocente en todo esto. El guardián extendió su mano hacia mí, invitándome a tomar la decisión. Sentí que el tiempo se ralentizaba mientras mi mente luchaba con la idea de sacrificar a Ana. ¿Podría hacerlo? ¿Podría condenar a la única persona que me quedaba, a la única familia que realmente me importaba? La figura en la puerta comenzó a moverse hacia mí, lenta pero inexorablemente, como si supiera que la decisión ya estaba tomada. Sabía que si no actuaba pronto, la elección me sería arrebatada y el resultado sería aún peor. Tomé una respiración profunda, el frío metal de la daga clavándose en mi piel al apretar la empuñadura. Mis pensamientos se volvían un caos, la moralidad luchando contra la desesperación, la razón contra el instinto de supervivencia. El guardián no mostró emoción alguna, para él, esto era solo un trámite, un contrato que debía cumplirse. El tiempo se agota, Javier, dijo el guardián con una calma que contrastaba con el caos que rugía en mi interior. Debes decidir, y debes hacerlo ahora. La figura en la puerta estaba cada vez más cerca, y cada paso que daba hacia mí aumentaba la presión en mi pecho. Cerré los ojos, tratando de bloquear todo, de no pensar en lo que estaba a punto de hacer. Pero la imagen de Ana, su risa, su calidez, se aferraban a mi conciencia, desgarrándome por dentro. Finalmente, abrí los ojos y levanté la daga, el peso de mi decisión cayendo sobre mí como una losa de granito. Las palabras del guardián resonaron en mi mente, el sacrificio debe ser alguien cercano. Sabía lo que tenía que hacer, pero cada fibra de mi ser se rebelaba contra ello. Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, di el primer paso para cumplir con el pacto, sabiendo que, al hacerlo, estaba sellando no solo mi destino, sino también el de alguien que nunca debió haber estado involucrado en esta oscuridad. El guardián observó en silencio, esperando ver si cumpliría con el terrible acto que me había ordenado. Sabía que no había marcha atrás, que cada acción, cada decisión, me acercaba más a un abismo del que tal vez nunca podría salir.